Hoy hablaremos de farmacología. La farmacología es una ciencia que estudia sustancias que interaccionan con el organismo mediante los procesos químicos. Va a estudiar también su historia, su origen, sus propiedades, su forma farmacéutica, efectos fisiológicos y bioquímicos, entre otros aspectos que veremos más adelante. La farmacología se va a dividir en cuatro partes esenciales: la farmacología pura, que estudia la acción de las sustancias sobre un ser vivo; la farmacología experimental, que estudia las acciones sobre animales antes de la aplicación humana; la farmacología aplicada estudia la acción de los fármacos que ya tienen un empleo terapéutico; y la farmacología clínica determina si el fármaco es útil o no. Asimismo, va a haber 9 ramas de la farmacología, las cuales van a ser la farmacognosia, la farmacodinamia, la farmacocinética, la farmacotecnia, el material médico, farmacoprofilaxis, toxicología y farmacogenética. Vamos a hablar un poco de historia. Una de las primeras civilizaciones fue la mesopotámica. Ellos tenían la idea de que la enfermedad era asociada al castigo de los dioses y por ende la enfermedad era su penitencia. Todo esto está relatado en el Código de Hammurabi, donde establece reglas y remedios para las enfermedades. En Grecia y en Roma, Hipócrates va a establecer la idea de que el cuerpo está constituido por 4 líquidos esenciales y este equilibrio de los humores puede ser modificada por la enfermedad. Va a relacionar los humores con la personalidad, el elemento y la estación del año, y mediante esta relación se podían hacer los remedios. La cultura helénica o la civilización helénica también creían que la enfermedad era asociada a los dioses, y uno de sus exponentes más grandes es Centauro Quirón, que era un dios que por medio de las plantas generaba una respuesta curativa. En Grecia ya relacionaban la lógica causa-efecto de síntomas y enfermedades. Dos de sus grandes exponentes es Galeno, quien identifica los 7 pares craneales, y Esculapio, que fue alumno de Centauro Quirón y tenía la capacidad de revivir muertos, acción que al dios Hades, el dios del inframundo, no le pareció y pidió su muerte a Zeus. En China, ellos ya se basaban en el concepto del Qi y el flujo vital de la energía, así como el Yin y el Yang como un equilibrio de salud. Y en Egipto va a ser una de las culturas más avanzadas en medicina, a pesar de ser una sociedad politeísta, y son los primeros en establecer un proceso diagnóstico. Los árabes van a tener una fuerte influencia sobre Europa y son los primeros que van a cuantificar y van a experimentar sobre la medicina. Van a descubrir enfermedades infecciosas en el agua como la tuberculosis y son los primeros en usar una anestesia oral a base de sales del opio. Paul Ehrlich va a establecer el principio químico y va a ser la primera persona que va a hablar de receptores. Asimismo, también es el creador de la quimioterapia y él encontró una sustancia llamada salvarsan, que proviene del arsénico, que contrarresta la sífilis. Ahora vamos a hablar sobre unos conceptos para dar inicio al tema de farmacocinética. Un fármaco es una sustancia química que interactúa químicamente con el organismo y tiene un fin terapéutico. Ahora, una droga es una sustancia que, al igual que el fármaco, va a tener una reacción pero sin fines terapéuticos. El uso óptimo es cuando hay una mayor eficiencia o eficacia a la menor toxicidad y al menor costo. La afinidad es el grado de unión del fármaco a su receptor y nos quiere decir que qué tanto se va a unir a los receptores. La potencia es la magnitud de la dosis y la respuesta en relación con el fármaco y puede ser comparada con 2 fármacos. La eficacia va a ser la capacidad del fármaco para producir un efecto, y en cambio la efectividad es igual la capacidad para producir un efecto pero en condiciones habituales. La eficiencia es la efectividad del fármaco pero en un menor coste. El beneficio es el efecto positivo del fármaco y en cambio la toxicidad va a ser un efecto que no deseamos, un efecto que no teníamos en mente, que es causado por dosis altas o acumulables. Una reacción adversa es un efecto no deseado con una dosis normal.
La relación eficacia van a ser todos los efectos benéficos frente a los riesgos. Y la intensidad es el nivel del fármaco relacionado en la concentración de la sangre. También la biodisponibilidad va a ser la cantidad del fármaco que va a llegar a la sangre y va a estar en relación a la fase de absorción y a la fase de eliminación. La concentración mínima eficaz es cuando el fármaco va a llegar a una cierta concentración sin llegar a la concentración máxima y va a provocar un efecto terapéutico. Al contrario que una concentración mínima tóxica es un parámetro que si está por arriba de la concentración máxima va a generar efectos tóxicos o reacciones adversas. Y la relación de estos dos últimos va a ser el índice terapéutico. El periodo de latencia va a ser el tiempo que pasa después de que ingerimos un medicamento hasta que llega a su concentración mínima eficaz. La dosis letal 50 es un parámetro que se mide poblacionalmente y mide si hay dosis tóxica o un efecto tóxico. Y el primer paso o el efecto de primer paso es cuando el fármaco entra en primer contacto con el hígado, el cual va a cambiar la estructura del fármaco mediante la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Y la dosis efectiva 50 es cuando al 50% de la población se le dio un efecto terapéutico. En esta gráfica vamos a observar 5 parámetros de la curva dosis-respuesta. Vamos a tener en relación la concentración del fármaco y el tiempo. Va a haber una fase de absorción que es cuando va a incrementar la concentración del fármaco hasta llegar a su concentración máxima o el efecto máximo. También va a haber una fase de eliminación. El área que está contorneada de color amarillo por debajo de la curva la denominamos como área bajo la curva y es la que nos va a hablar de la biodisponibilidad, es decir, de cuánto fármaco ya está en la sangre o en el torrente sanguíneo. Otros parámetros importantes es la dosis terapéutica mínima y nos indica cuando a una cierta concentración el fármaco emplea un efecto terapéutico sin la necesidad de llegar a su concentración máxima. Y en cambio la concentración mínima tóxica es cuando la concentración del fármaco rebasa la concentración máxima y puede generar efectos tóxicos o daños adversos. El índice terapéutico va a ser la relación de la concentración mínima tóxica y la concentración mínima terapéutica. Las siguientes gráficas interpretadas como campanas de Gauss son gráficas poblacionales que nos muestran la dosis letal 50. Nos va a proporcionar información y nos va a decir que el 50% de la población empleó efectos adversos o efectos tóxicos ante un medicamento, mientras que el 25% después de esa población puede llegar hasta la muerte por la dosis letal del fármaco. Asimismo, la dosis efectiva 50 nos proporciona la información del 50% de una población que tuvo efectos terapéuticos del fármaco, mientras que un 25% no tuvo ninguna reacción y el otro 25% es muy sensible al fármaco. Ahora, estas curvas pendientes vamos a tener dos, una pendiente marcada y una pendiente gradual. Estas pendientes van a ser determinadas por la unión del fármaco a los receptores. Una pendiente marcada siempre va a responder a un efecto de todo o nada. En este caso fue un efecto de todo en el cual el 100% del fármaco se unió a los receptores. Y en una pendiente gradual el fármaco fue acoplándose a los receptores poco a poco. La pendiente sigmoidal de potencia nos va a indicar la relación o la comparación de dos fármacos para ver cuál es el más potente. En este caso, la potencia tiene que ver con la dosis. El fármaco A es más potente porque se necesitó una dosis de 1 para generar un efecto, mientras que el fármaco B necesita de una dosis de 5 para provocar un efecto terapéutico. Ahora, estas tablas de eficacia van igual a comparar qué tanto un fármaco puede generar un efecto. El fármaco A va a producir un efecto de 100 a una dosis de 1, mientras que el fármaco B va a producir un efecto de 50 a una dosis de 1. El fármaco A es más eficaz porque tiene un efecto máximo, es decir, tiene un efecto de 100 y el fármaco B no lo tiene.
También podemos hablar en relación a esto al efecto techo, es la relación de distintos fármacos dependiendo de su eficacia. El paracetamol va a tener un efecto de 20, el ibuprofeno un efecto de 50 y la morfina un efecto de 100. Esto solamente es comparable entre medicamentos. Ahora, si una persona tiene un dolor de 50, pero se toma un paracetamol que quita el dolor a un 20% o un efecto de 20, y si sigue tomando una dosis acumulable, puede llegar más rápido a una dosis tóxica. Ahora, la eliminación y absorción de orden cero y de primer orden. La absorción de orden cero y eliminación cero va a ser una eliminación y una absorción constante, no tiene que ver con la concentración, que en cambio en la absorción de orden de primer orden y eliminación de primer orden depende de la concentración. Entre más concentración del fármaco haya, en el caso por ejemplo del alcohol, más va a tardar en absorberse y más va a tardar en eliminarse. También nos vamos a encontrar con fármacos que no dependen de la dosis, sino que también dependen del tiempo, caso del naproxeno. Este va a llegar a una concentración máxima, pero su efecto va a tardar un poco más en manifestarse. Asimismo, hay algo llamado vida media. Cuando el fármaco llega a su vida media, se puede administrar una dosis en esta etapa para que se genere una constante entre la fase de absorción y la fase de eliminación. Y el efecto antihorario es cuando se administra una dosis, pero va a haber uno o varios efectos con la misma concentración. Son efectos tiempo dependientes. Y la cinética enzimática, va a haber muchos fármacos que van a actuar mediante inhibidores. Un ejemplo muy común es el omeprazol, que actúa inhibiendo la producción de ácido clorhídrico en las células gástricas del estómago. Los mecanismos van a ser denominados como inhibición competitiva e inhibición no competitiva. La inhibición competitiva es cuando un inhibidor va a competir con el sustrato para unirse al sitio activo. Al unirse va a evitar la formación del complejo sitio-sustrato y por ende no hay una reacción enzimática. Y en la inhibición no competitiva es cuando un inhibidor se une a una enzima alostérica que cambia de forma e induce un cambio en la estructura de esta enzima, lo cual va a provocar que el sustrato no pueda unirse al sitio activo y por ende también no se provoque un efecto o una reacción. Ahora, las vías de administración, vamos a tener una gran variedad de vías, sin embargo las más comunes son la intravenosa, que llega a una concentración muy alta, no tiene una fase de absorción e inmediatamente va a ser eliminada del organismo. La intramuscular, vamos a observar una concentración inicial muy alta, una pequeña fase de absorción y una eliminación rápida. La rectal, que va a ser menos constante, pero tiene una absorción muy rápida, ya que en el área del recto hay muchos vasos, por los cuales el fármaco puede llegar más rápido a la sangre y por lo tanto su eliminación también va a ser rápida. Y la oral, que es la más común, va a tener una absorción constante y una eliminación constante. La traducción de señales va a ser un proceso por el cual una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior en otra señal o respuesta específica. Vamos a hablar específicamente de algunos receptores, de los cuales vamos a tener a los receptores de canales iónicos. Estos canales iónicos van a ser proteínas que están transmembranales en la membrana de la célula y van a actuar dependiendo de la gradiente de concentración. En este caso, cuando llega una mayor gradiente de concentración al exterior de la célula, la proteína que está cerrada va a mandar una señal para que se pueda abrir esta proteína o este canal y pueda entrar la gradiente de concentración. Una vez que entra la gradiente de concentración, va a llegar a un estado refractario, es decir, se va a cerrar. ¿Para qué? Para que no haya paso de otras moléculas o de otras sustancias. También hay que recordar que todos estos receptores son para moléculas hidrofílicas, es decir, que necesita de un receptor para poder ingresar a la célula. También vamos a tener otros receptores
acoplados a la tirosina quinasa, y esta va a responder ante estímulos de hormonas o de sustancias como la insulina en este caso. Van a ser proteínas transmembranales que cuando llega el estímulo se van a dimerizar por medio de la autofosforilación. Esta acción va a activar a una enzima que se llama fosforilasa tirosina y tiene la capacidad de fosforilar proteínas, lo cual nos conlleva a una reacción celular. Ahora, los receptores acoplados a proteínas G van a ser una superfamilia de proteínas que son receptores y también están acoplados a la membrana. Las que son tipo serpentina va a ser una proteína que atraviesa la membrana 7 veces y está acompañada de un complejo de 3 partes, alfa, beta y gamma. Esta va a funcionar cuando llega un estímulo exterior, va a estimular a la proteína transmembranal y una molécula de GTP se va a unir a uno de los complejos. En este caso se va a unir a alfa, fosforilando y por lo tanto va a producir una molécula de GDP que pues es energía. Esta molécula o este complejo que ya está fosforilado se va a separar y va a activar a una enzima que se llama la adenilatociclasa o adenilatociclasa. Va a activar AMP, que es un segundo mensajero que proviene del ATP y por lo tanto se crea AMP cíclico, lo cual va a generar una respuesta igual con fosforilación de algunas proteínas o activación de otras enzimas y va a llegar a una respuesta celular. Ahora, las proteínas que están acopladas a la fosfolipasa C van a tener un efecto sobre la membrana, van a degradar los fosfolípidos como consecuencia del estímulo exterior. Esta acción va a degradarse en 2 moléculas, el diacilglicerol y el inositol 3-fosfato, cada uno de ellos con diferentes mecanismos. El inositol 3-fosfato va a inducir la salida de calcio de los canales de calcio del retículo endoplasmático y el diacilglicerol o DAC va a activar a una proteína que se llama proteína quinasa C y tiene la capacidad de fosforilar proteínas. Estas dos acciones van a conllevar a una respuesta celular. Y ahora, los receptores nucleares. Estos receptores nucleares van a ser específicamente para moléculas o sustancias que son lipofílicas, es decir, que atraviesan la membrana, no necesitan de un receptor. Entonces, van a unirse a los receptores que están en el DNA, pero es contraproducente porque genera una expansión de las proteínas y en algunos medicamentos que siguen este mecanismo puede generar un efecto permanente. Vamos a hablar un poquito acerca de los estudios farmacológicos y posteriormente van a ser más explicados en otro video. Vamos a tener una fase preclínica en la cual conlleva desde el descubrimiento del químico hasta estudios de toxicología, es la recopilación de todos estos estudios, de toda esta información. Ya cuando pasa a una fase clínica es cuando va a comenzar a proporcionar las guías de administración, se va a aplicar de 20 a 100 sujetos sanos y va a estudiar la dosis y su metabolismo. La fase 2 va a buscar la adecuación del fármaco para que sea eficaz. También va a aplicar en pacientes enfermos y la medición y el control serán muy importantes y va a ser corto también. Ahora, la fase 3. En la fase 3 ya se van a evaluar la eficacia y la seguridad del uso habitual del fármaco, pero hay menos control del metabolismo del mismo. Y en la fase 4 ya es cuando se comercializa y se lleva un seguimiento del fármaco, es cuando ya hay una recopilación de todos estos, pasos, de toda esta información y ya se comercializa y lleva un seguimiento. Y con esto concluimos el video. Muchas gracias.